Hola chicos, bienvenidos a este video en el que vamos a hablar del problema de la mezcla. Vamos a ir paso a paso en la descripción de lo que es este tipo de modelos hasta llegar al planteamiento de un modelo de programación lineal. Eh, Vamos a estar hablando, bueno, de algunas cuestiones generales, eh, indicando de qué se trata en sí el problema de la mezcla y vamos a proponer un problema de una refinería, ¿no? Bueno, entonces iniciamos. Eh, el hecho de hacer mezclas eh, tiene que ver con la combinación de distintos materiales que se llaman constituyentes de la mezcla. Estos materiales pueden ser químicos, gasolinas, combustibles, sólidos, colores, alimentos, etcétera. De tal forma que ésta cumpla con ciertas especificaciones en cuanto a sus propiedades o características. Esta es otra clase de problemas en los que la programación lineal pues tiene bastante aplicación. Para elaborar un modelo de programación lineal de problemas de este tipo, yo debo asegurarme que se cumpla un supuesto de linealidad para cada propiedad o característica dentro de lo aceptable. Acuérdense que comentábamos que a veces no se cumple al 100%, pero que se puede considerar que entra dentro del rango de aceptabilidad. El valor de una característica de la mezcla debe de ser el promedio ponderado de los valores de dicha característica para los constituyentes de la mezcla. En otras palabras, las proporciones de los constituyentes. El supuesto de linealidad se cumple en un grado de precisión razonable, que es lo que comentábamos hace un momento, para muchas características importantes de mezclas de gasolinas, petróleos, pinturas, alimentos, etc. Es precisamente esto lo que hace posible que la programación lineal se use ampliamente en la optimización de la mezcla de gasolina, o en la manufactura de pinturas, o en la elaboración de alimento para ganado, en la producción de bebidas, etc. Aquí la clave para poder plantear este tipo de problemas o de modelos van a ser las variables de decisión. Por lo general, en este tipo de problemas van a ser las cantidades o proporciones de los constituyentes de la mezcla, es decir, de las sustancias que forman parte de la mezcla. Pero esto va a depender de si se desea producir una cantidad específica de mezcla o si no hay una restricción al respecto. Eh, por ejemplo, en el caso de que se desee producir una cantidad específica de la mezcla, debemos de considerar dos cosas, que las variables de decisión van a ser las cantidades de los componentes mezclados y además se deben incluir la restricción de que la suma de las cantidades de los componentes debe de ser igual a la cantidad de la mezcla deseada. En el caso de que se desee encontrar una composición óptima para la mezcla, en donde no importe la cantidad de mezcla que se vaya a obtener, las variables de decisión deberán ser entonces las proporciones de los componentes de la mezcla. Y además deberemos incluir la restricción eh, en la que la suma de dichas proporciones sea igual a 1. Aquí vamos a proponer un problema de una refinería en la que se usan 4 tipos de gasolinas crudas y se mezclan para producir 3 tipos de combustible. La compañía, además de vender los combustibles que produce, también aprovecha la gasolina cruda que no usa y la vende. Depende del octanaje de esa gasolina. Si su octanaje es mayor que 90, la vende en 38.95 el barril. Y si el octanaje es menor o igual que 90, entonces la vende en 36.85. Además, se estima que el costo por el manejo de las gasolinas crudas por mezclarlas para producir los combustibles y venderlas es de $2 por barril.
y nos proporcionan más datos en las siguientes tablas. En este caso nos hablan sobre los datos de mezcla de combustible. Tenemos los 4 tipos de gasolina cruda, el octanaje de cada una de ellas, la disponibilidad diaria en barriles y el precio por barril. Y además nos proporcionan otra tabla donde nos dan los datos, pero del tipo de combustible, el octanaje mínimo que se requiere para producir cada uno de ellos, en cuánto se vende cada barril y lo que nos demandan de barriles por día según el tipo de combustible. El problema es que nosotros necesitamos determinar qué tanta gasolina cruda de cada tipo debemos de comprar, qué mezcla debemos usar para los 3 tipos de combustibles que se producen y las cantidades que se deben elaborar de dichos combustibles para maximizar la ganancia diaria total neta. Entonces, pues hay que ir a ver qué vamos a hacer con todo esto. Bueno, aquí empezamos con esto, ¿no? Una recopilación de los datos que nos dan en el problema. Para ahorrar tiempo en el video, me di a la tarea de concentrar estos datos para no irlos haciendo durante el video, pero bueno, vamos a irlos analizando. Nos hablaban de que se utilizan 4 tipos de gasolina cruda para producir 3 tipos de combustible, ¿sí? Nos dicen también que la gasolina cruda que no se usa no se desperdicia, sino que se vende en 38.95 y en 36.85 por barril, si dependiendo del octanaje, si es mayor que 90 o es menor o igual que 90. Aprovecho ahorita para hacer la aclaración, no sé si todos sepan lo que es el octanaje. Pues bueno, el octanaje es una escala que determina la forma en que la gasolina hace combustión en el cilindro del motor. Y a mayor octanaje, la combustión generada es más uniforme y controlada. Dicho de otra forma, se supone que de esta manera, mientras más alto sea el octanaje, mejor se aprovecha la energía que proporciona la gasolina. Bueno, entonces, por eso es que es más cara la gasolina que tiene mayor octanaje, ¿no? Bueno, otro dato que nos dan es el costo por el manejo de gasolinas crudas, es de $2 por barril. En esta tabla decíamos que nos proporcionan los datos de mezcla de combustible, los 4 tipos de gasolina cruda que yo tengo como materia prima, el octanaje de cada una de ellas, la disponibilidad diaria y el precio, lo que me cuesta cada barril, ¿no? Y lo mismo otra tabla, pero para el tipo de combustible, que es lo que yo voy a estar eh, pues produciendo. Sin embargo, también aprovecho mi materia prima que no utilizo. Recuerden, esto es importante en este tipo de problemas. Y me preguntan, tengo que responder básicamente 3 preguntas. La primera es qué tanta gasolina cruda de cada tipo debo de comprar. La otra es qué mezcla se debe usar para cada uno de los 3 combustibles. Y la última es en qué cantidades debo producir los combustibles para maximizar la ganancia diaria total neta. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero son las variables de decisión. Y en este caso, fíjense bien, no sé si ustedes recuerden cuando estábamos viendo las diapositivas, me decían que había 2 tipos de variables de decisión. En este caso, de este problema en particular, las variables de decisión serían las cantidades de las diferentes gasolinas crudas en las mezclas de cada combustible. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque necesito producir una cantidad específica de la mezcla, ¿sí?
Entonces, esto sí lo voy a anotar por aquí. ¿Por qué? Dado que se necesita producir una cantidad específica de la mezcla. Esto lo podemos ver en la tabla. Rápidamente. Aquí lo podemos ver, ¿no? En esta parte. Lo que necesito producir como máximo, en este caso como mínimo, y de este dice que no hay límite, pero bueno, al haber aquí y acá una cantidad que debo de producir, bueno, ya de ahí se toma la decisión de que las variables van a ser entonces las cantidades de las diferentes gasolinas crudas en las mezclas de cada combustible. ¿Sale? Luego, se usan, me están diciendo, 4 tipos de gasolina cruda para producir 3 tipos de combustible. Y lo que hemos venido comentando, la gasolina cruda que no se usa no se desperdicia, sino que se vende como tal según su octanaje. Basándonos en esto, yo puedo decir que mis variables de decisión serían las siguientes. La gasolina cruda que necesito comprar por día. Entonces, gasolina cruda del tipo I, la gasolina cruda del tipo I para comprar por día, que necesito comprar por día. Y bueno, aquí es para no poner gasolina cruda 1, gasolina cruda 2, gasolina cruda 3, gasolina cruda 4. Ya sé que en este caso, pues la I va a tomar esos valores, el 1, el 2, el 3 y el 4. Recuerden que son 4 los tipos de gasolina cruda que yo necesito. ¿Sí? También me conviene, fíjense bien, saber cuáles van a ser o cuántos barriles de gasolina cruda de cada tipo voy a usar en la fabricación de combustibles de cada tipo. Para esto, a mí me conviene poner una variable que tenga 2 subíndices. En el caso pues el primer subíndice va a hacer referencia al tipo de gasolina cruda que voy a usar en la fabricación de combustibles del tipo J. Entonces, esta sería la cantidad de barriles de gasolina cruda, gasolina cruda del tipo I, que se usa en la fabricación de cada uno de los combustibles, que son 3 diferentes, ¿no?
combustible tipo J. Así que en este caso yo ya sé que la I, pues otra vez vuelve a ser 1, 2, 3 y 4. Y la J es para los combustibles, que son solo 3. Bueno, también fíjense bien, bueno, aquí ya tengo la gasolina cruda que yo necesito para producir, la cantidad de barriles de gasolina cruda de cada tipo que necesito para producir combustibles de cada tipo. También necesito hacer referencia a la cantidad de barriles de gasolina cruda que se venden como tal. Eh, de gasolina cruda que se venden como tal. En este caso, pues yo ya sé que es 1, 2, 3, 4. Y por último, el tipo de combustible que se venden por día, ¿no? La cantidad de barriles de combustible. En este caso, recuerden que el combustible está haciendo referencia a solamente los tipos 1, 2, 3 vendidos por día. Y bueno, estas serían mis variables de decisión. Todas estas de aquí. Fíjense cómo en esta ocasión pues es bastante diferente a los problemas que habíamos estado analizando anteriormente, eh, dado que mi materia prima no solamente es materia prima, sino que también es pues uno más de los productos que yo vendo, ¿no? Entonces hay más cosas a considerar y por eso es que aparentemente esto se ve pues tan complejo, ¿no? Aunque en realidad se van a dar cuenta que no lo es tanto. Bueno, esto es en cuanto a las variables de decisión. Ahora, ya teniendo las variables de decisión, pues hay que dar paso a la formación de las restricciones, ¿sí? Voy a ver aquí que necesito considerar tres tipos de restricciones. La primera, tiene que ver con el octanaje que yo necesito eh, tener en cada tipo de combustible. Fíjense que aquí me están marcando un mínimo para poder decir que yo estoy produciendo el tipo de combustible 1, el 2 y el 3. Entonces, lo primero que necesito saber y que probablemente haya sido un problema a la hora de entender el caso que estamos revisando, es cómo voy a obtener o cuál sería la fórmula del octanaje de cada uno de los combustibles. Entonces lo voy a poner aquí. El octanaje del combustible J sería igual al octanaje de cada gasolina cruda, de las gasolinas crudas necesarias para producir este combustible,
de las gasolinas crudas que se usaron para la producción de dicho combustible entre la cantidad del combustible J que se produce al día, ¿no? Entonces, ya con esa fórmula, pues podemos empezar a ver cuál es el octanaje de cada tipo de combustible. Por ejemplo, aquí tendríamos octanaje en el caso de el combustible 1, pues sería, fíjense bien, ahí tengo el octanaje de cada una de las gasolinas crudas. Entonces sería 68 X1, 1. ¿Qué significa esto? De 68 de la gasolina del tipo cruda 1 para producir el combustible del tipo 1, más 86 X de la gasolina 2 para producir el combustible del tipo 1, más 91 de la gasolina cruda del tipo 3 para producir el combustible 1, más 99 de la gasolina del tipo 4 que se utiliza para producir el combustible 1. Todo eso dividido entre dividido entre 1. Y aquí me están marcando que debe tener un mínimo de 95 de octanaje, es decir, debe ser mayor o igual que 95. ¿Qué me conviene hacer aquí? Bueno, pues me conviene dejarlo del lado derecho un 0 y pasar todo lo demás del lado izquierdo. Entonces es lo que vamos a hacer: 68 x11 más 86 x21 más 91 x31 más 99 x41. Esta pasa multiplicando, ¿sí? Me quedaría mayor o igual que 95 F1. Y aprovecho de una vez para pasarlo de este lado. Me quedaría menos 95 F1 mayor o igual que 0. ¿Okay? En el caso de F2 tendría algo similar. Si se fijan, los coeficientes van a ser exactamente los mismos. Lo que va a cambiar es el subíndice, dado que va a ser la gasolina cruda del tipo 1 que se requiere para fabricar el combustible 2. Y lo mismo, ¿no? La cantidad de gasolina cruda del tipo 2 que se requiere para producir el combustible del tipo 2, más 91 de la gasolina del tipo 3 que se requiere para fabricar el combustible del tipo 2, más 99 de la gasolina del tipo 4 que se requiere para fabricar el combustible del tipo 2. Todo eso dividido entre F2.
y debe de ser, si nos regresamos un poco, mayor o igual que 90. Hacemos lo mismo, quedaría esto. Y de una vez aprovechamos para que nos quede menos 90 F2 mayor o igual que 0. Finalmente vamos a tener F3. Los coeficientes de nuevo van a ser idénticos. Y lo que va a cambiar es que esta es la gasolina del tipo 1 que se utiliza para fabricar el combustible 3 más 86 de X de la gasolina del tipo 2 que se utiliza para fabricar el combustible 3. Bueno, lo demás es lo mismo. Todo eso dividido entre F3 y debe de ser mayor o igual que 85. Hacemos lo mismo. 68X es 86 23 más 91 X3 3 más 99 X4 3 menos 85 de F3 mayor o igual que 0. Y bueno, aquí tendríamos apenas estas tres restricciones que tienen que ver con el octanaje mínimo que debe de tener cada uno de los tres tipos de combustibles que se producen. Las otras restricciones tienen que ver con la cantidad de gasolina cruda de cada tipo que yo debo de comprar para producir los tres combustibles y vender el sobrante. En este caso, tendría algo más o menos así. La gasolina cruda del tipo I sería igual a X 1 más X y 2 más X y 3 más Y y aquí sabemos que la I hace referencia a las 4 gasolinas crudas, ¿no? Muy bien. Luego, además, necesito yo ver cuáles son la cantidad de barriles de gasolina cruda que se me requieren diariamente. Es decir, por ejemplo, en el caso de la gasolina 1 iría desde 0, ¿sí?
gasolina cruda del tipo 1 hasta un máximo de 4,000. En el caso de la gasolina cruda 2, también desde 0 hasta 5,050. En el caso de la gasolina cruda 3, sería desde 0 hasta 7,100. En el caso de la gasolina cruda tipo 4, desde 0 hasta 4,300. Y esas serían las restricciones que tienen que ver con la cantidad de gasolina cruda que se debe comprar para producir los 3 combustibles y vender el sobrante. En el caso de los barriles de combustible J que se hacen por día, pues yo hago la siguiente cantidad de barriles de combustible J. Debe de ser igual a X1J más X2J más X3 más X4J. Sabiendo que J va pues del 1 al 3, nada más. Y además me están dando aquí que del combustible 1 puedo tener un máximo, es decir, va de 0 hasta 10,000. Y en el caso del combustible 3 es mayor o igual que 15,000. Y se acabó lo de las restricciones. Falta determinar la función objetivo. En el caso de la función objetivo, no hay que perder de vista lo que nos están pidiendo. En este caso, lo que nos piden es maximizar la ganancia diaria total. Y para esto debo tener bien claro cómo obtengo la ganancia. Y la ganancia se obtiene sumando dos cosas. La cantidad de barriles de combustible que yo produzco al día, bueno, que vendo al día, y la cantidad cruda de gasolina que vendo al día como tal. Entonces, esto es el número de barriles del combustible J vendidos por día más la cantidad de barriles de gasolina cruda tipo I vendidos por día. Entonces, sabiendo que esta va a ser mi ganancia, pues hay que ir calculando, por ejemplo, en este caso, cuánto voy a ganar yo por cada barril de combustible que produzca, ¿sí? Entonces aquí sería esta primera ganancia. Barriles de combustible tipo J. Esta ganancia sería 47,15 en el caso del combustible del tipo 1, 44,95 en el caso del combustible 2
y 42.99 en el caso del combustible del tipo 3. Y por acá puedo obtener la ganancia de los por vender gasolinas crudas del tipo 1. Gasolina cruda del tipo 1 sería, acuérdense que esta era según el octanaje. Si el octanaje era menor de 90, se podía vender en 36.85. Entonces la ganancia sería 36.85 menos 31.02, ¿verdad? Y bueno, pues hay que sacar esa diferencia. 6.85 menos 0.02 sería 5.83. Esto sería recuerden que Y1, Y2, Y3 y Y4 es la cantidad de barriles que yo logro vender de gasolina cruda. ¿Ok? De gasolina cruda del tipo 2 sería, como también es menor que 90, sería 36.85 menos 33.15. Esto sería de Y2. Y el resultado sería 36.85 menos 3.15 sería 3.7. Luego, en gasolina cruda, el tipo 3, ya el octanaje vale más de 90, vale 91. Entonces el precio cambia y sería 38.95 menos 36.35. Y bueno, la diferencia aquí sería 38.95 menos 6.35. Sería 2.6Y3. Y finalmente la ganancia por vender gasolina cruda del tipo 4 sería 38.95 menos 38.75. Y4. Y esto, bueno, está más sencillo de calcular. Serían 0.2 Y4. ¿No? Y todavía faltaría el costo por manejo de gasolina, que eso también tengo que restarlo de la ganancia. ¿Sí? Costo por manejo de gasolinas crudas. No sé si recuerden que es de $2 por barril, ¿no? Costo por manejo de gasolina cruda 1 sería, ahí está, son estos mismos valores, pero hay que darles los $2, ¿no? Serían 31.02 2 gasolina cruda del tipo 1. Esto sería 33.02, ¿no?
En el caso de la gasolina cruda del tipo 2 sería 33.15 más 2 sería 35.15. Serían 36.35 sería 38.35 y 38.75 2 un total de 40.75. Bueno, ahora sí, tenemos un montón de cosas a considerar para formar la función objetiva. Tenemos la suma de esto más esto menos esto, ¿sí? Entonces esto nos quedaría algo más o menos así. Z sería igual a 47.15 1 más 44.95 F2 más 42.99 de F3 más las que tenemos acá 5.83 de Y1 más 3.7 de Y2 2.6 de Y3 más 0.2 de Y4 menos 33.02 gasolina cruda del tipo 1 menos 35.15 de gasolina cruda del tipo 2 menos 38.35 de gasolina cruda del tipo 3 menos 40.75 de gasolina cruda del tipo 4. Y bueno, entonces ya nada más me faltaría poner el modelo de programación lineal como tal, porque ya tengo todos los elementos. Voy a copiar esto y voy a pegar acá. Sería, en este caso, maximizar esta función objetivo sujeta a una serie de restricciones. Vamos a ver, ya estas. Las que tienen que ver con el octanaje. Esta sería la primera. La segunda, recordemos que tiene los mismos coeficientes y lo único que va a variar es para el tipo de combustible que las estoy utilizando, que sería el combustible tipo 2.
menos 90 de F2 mayor o igual que 0. Luego la otra que era para el tipo de combustible 3. Coeficientes siguen quedando iguales. Menos 85 F3 por igual que 0. Luego teníamos lo de la venta, ¿no? De las gasolinas. Lo voy a poner aquí un poco por separado nada más para hacer la diferenciación. Es la gasolina cruda del tipo I, que va a ser igual a X y 1 más X y 2 X y 3 Y y. Sabemos que la I va de 1 a 4 y aquí teníamos estas restricciones en cuanto a la cantidad de barriles diarios, ¿no? Que no debería de pasar los 4000, la gasolina cruda del tipo 1, esta no debería de pasar de 5050, esta no debería de pasar 7100. Y esta no debería de pasar de 4300. Y las últimas restricciones que tienen que ver con la cantidad de combustible producido, que sería X1J X2 más X3J X4. Y nos dicen que el combustible del tipo 1 debe de tener un máximo de 10.000 barriles y un mínimo, el combustible del tipo 3, de 15.000. En cuanto a las restricciones de no negatividad, si se fijan, bueno, aquí ya me están dando un mínimo. Bueno, aquí ya estoy poniendo que debe ser mayor o igual que 0, ya no la repetiría. Aquí me están dando un mínimo de 15.000, quiere decir que no tiene ni sentido poner que f de 3 debe de ser mayor o igual que 0, porque estoy viendo que debe ser mayor o igual que 15.000, pero en el caso de F2 sí puedo ponerle que debe de ser positivo, ¿verdad? Además, sé que también esta variable debe de ser positiva y también sé que esta variable debe de ser positiva. En el caso de todas las variables de gasolina cruda tipo I, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, aquí estoy diciendo que deben de ser mayores o iguales que 0. Por eso es que ya no lo incluyo acá al último, ¿no? Y bueno, este sería entonces el modelo de programación lineal para este caso. Como ven, pues es algo pues laborioso, pero no imposible. Bueno, pues no me queda más que agradecerles y lo mismo de siempre. Si hay alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario, inquietud, háganmela llegar por el método, por la vía acostumbrada. Y pues bueno, nos estaremos viendo ya en la próxima serie de videos que ya tendrían que ver con la solución de problemas de programación lineal utilizando el método simple. ¿Vale? Estén muy bien. Nos vemos entonces con el siguiente video.